Muy buenas tardes, amigos usuarios de la plataforma de Hacer Conciencia. Estamos muy felices el día de hoy porque iniciamos una nueva etapa en esta bonita plataforma que ya lleva más de un año. Iniciamos el 16 de septiembre del 2020, entonces pues se podrán imaginar todas las cosas que han pasado. Iniciamos este nuevo espacio ya conocido y que se ha llamado como El Pulsar, donde hablaremos específicamente de cine, pero de cine que tenga que ver con algo de ciencia, ya sea ciencia ficción, ciencia dura, inclusive documentales, series de televisión, no sé. Habrá cosas que se nos ocurran ahí en el trayecto. ¿Y cómo surgió esta idea? Bueno, a finales del año pasado, que parece el súper lejano, pero tiene poquito, Mariana y yo nos dimos a la tarea de recopilar todas las recomendaciones que nos habían hecho nuestros invitados a lo largo de las transmisiones de Ser Conciencia, con la finalidad de publicar una lista de recomendaciones el 31 de enero y terminamos con una lista enorme entre libros, series de televisión, películas, páginas de internet, podcast. Y dije, bueno, si tenemos todo este contenido, ¿por qué rayos no hacer otra cosa para hablar de ese contenido, ¿no? Y así es como surge el Pulsar. Se lo piché a Mariana con una hamburguesa, como siempre la convenzo, con una bonita hamburguesa. Y como buen guionista me di la tarea de idear a mis personajes y la verdad estoy muy agradecido porque mis primeras opciones para la tripulación de estos viajes aceptaron, me dijeron que sí, y aquí están, los voy a presentar. En primer lugar, bueno, ustedes ya la conocen, a mi copiloto de aventuras, Mariana Ruiz. ¿Cómo estás el día de hoy, Mariana Ruiz? Pues muy feliz de que las cosas vayan caminando hacia formar este tipo de proyectos que son nuevos, que son distintos, pero con el mismo objetivo de seguir viéndolo en los ojos de la ciencia y de la divulgación y cómo funciona. Entonces, muy emocionada por otro proyecto más. Es como que Navidad todavía se alargó un poquito más, entonces nos da chance de hacer este tipo de proyectos y eso está muy increíble. Muy Que, que, que lo, feliz. que lo curioso contigo es que en un inicio te habíamos invitado a hacer conciencia por algo así como 3 episodios, 4 episodios, y ya llevas Claro, casi, y ya que no llevas se casi trata de un resumen. ya llevas casi 30, entonces, pues, y ya iniciaste Gané. otro podcast, entonces, entonces no sé qué pasó ahí con ese contrato, estuvo medio raro, pero muchas Es gracias como, pero es como gracias por Navidad aceptar la todos los invitación, días. sí, ¿no? No sé. Y bueno, nuestros acompañantes también, parte de la tripulación de este viaje, no me acuerdo en qué episodio te tuvimos, Dara, creo que fue por ahí del 20, si no mal recuerdo, que hablamos de ciencia ficción aquí en Hacer Conciencia. Pero la verdad, tanto Mariana y yo nos fuimos súper felices de esa participación, que cuando ideamos el pulsar, yo se lo dije a Mariana, yo no quiero, necesito a Dara para hablar de cine, para hablar de series y para hablar de cosas geeks. Entonces, la verdad, Dara, te doy la más cordial de las bienvenidas a este que va a ser tu espacio. ¿Cómo estás, Dara? Hombre, súper, muy contenta de estar acá siendo parte del Pulsar y aquí desbaratemos todas estas películas, series y todo esto que tanto nos gusta. Perfectísimo. Y bueno, por último, no menos importante, evidentemente, ustedes ya lo conocen. Oficialmente tenía un récord de la mayor cantidad de participaciones en Hacer Conciencia, que ya se lo están discutiendo ahí entre Nibiru y Mexicanas frente al cambio climático. Ya hay competencia en quién ha participado más en ese bonito podcast. Pero igual quedará. En el momento que estábamos ideando el pulsar, yo le dije a Mariana así de ya, necesito a este personaje dentro de la tripulación. Vamos a convencerlo, no sé si con una hamburguesa como convencemos a Mariana de que participe en estos proyectos locos, pero también igual muy agradecido, Guillermo Tobar. Ya te habíamos hecho miembro honorífico de Hacer Conciencia y ahora te hacemos miembro oficial vía otro proyecto de Hacer Conciencia. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Ángel. Y además fui padrino del primer podcast de Hacer Conciencia. Así es. Pero así que me toca ser padrino también del Pulsar. Exacto. No, y además ya tenemos ahí planeado el aniversario de Hacer Conciencia. Luego les platicamos cómo va a estar ese relajo. Evidentemente, ya tienes ahí
tu invitación escrita del programa de aniversario. Y bueno, mi nombre es Ángel Silva, como ya lo saben. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a hablar de esta película rara, pero que salió en Netflix, que se llama Don't Look Up o No Mires Arriba. Eh, Estos últimos tiempos me ha gustado mucho que les han respetado el título, la traducción de los títulos, porque no me imagino hace unos 10 años cómo le habrían llamado a esta película en castellano. A lo mejor la piedra asesina, la muerte viene del espacio. Algún nombre loco lo hubieran puesto hace como un par de años. Afortunadamente hemos como respetado un poquito ahí las traducciones. Pero antes de empezar esta película, yo les haría una pregunta y quiero que me responda cada uno. ¿Con qué personaje de alguna tripulación, de alguna nave famosa se compararían? A ver, ¿quién quiere empezar? Dale, empiezo yo. Dale, a ver. Yo me escapo, eso no tengo ni que pensarlo, me escapo con la tripulación de la Rocinante de The Expanse. Esa es la nave Sueños, y entonces ahí me escapo de la Tierra o de donde sea, y con esa también me ayudo a combatir asteroides. Perfectísimo. Yo me voy a la ciencia ficción muy blanda, muy blanda, en Star Trek, en Viaje a las Estrellas, la nueva generación, con el Capitán Picard, con la NSS Enterprise, y me identificaré yo con el comandante Data. Ok. Por un momento hubiera pensado que ibas a decir Riker, pero está bien, ok. Juego. Yo también pensé que iba a decir Riker. Sí, por 2 segundos hubiera dicho Riker, pero... algún día crecerás, llegarás a la adultez y tendrás la cantidad de vello facial que tiene el comandante Riker. Mariana. Ay, para mí es una pregunta con trampa, Ángel, porque es como si yo te dijera, ¿con qué marino en submarino te fueras al fondo del océano? O sea, me refiero a que estrictamente en mi cerebro no hay una cantidad de datos tan grande respecto a tripulaciones y el espacio. Sin embargo, solo porque me impactó mucho cuando la vi, porque era muy niña y era como de, ¿por qué estoy viendo esto? Y probablemente de ahí las alucinaciones con el espacio. Cuando en la nave Nostromo iba Ellen Ripley, me impactó muchísimo. Entonces, la verdad es que, aparte, güey, no me acuerdo si fue en eso, pero llevaban un gatito. Entonces, en la 1. hay un montón de entonces, asumo que hay un montón de cosas por las cuales podría funcionar. Y porque dentro de todo me parece que la trama inicial y cuando apenas, o sea, cuando era toda esta parte de las películas de Alien, cuando antes, no las nuevas ni todas sus sagas, como cosas como Alien contra Depredador y esas cosas que ya perdieron todo sentido. Esas no existen en la saga. No, de hecho, no sé de qué estás hablando. Sí, no, esas no existen en la saga. Qué bueno que todos nos quedamos con la vieja escuela, entonces me quedo en Nostromo, gracias por Ok, no, gran película. De hecho, acabo de ver las primeras dos, las que existen en realidad, Alien y Aliens. Qué buenas son. La verdad es que ojalá algún día podamos platicar por lo menos de la primera, que me parece extraordinaria. Sí, yo me metí al tren de Star Plus y me las fumé las primeras dos y wow. Sí, no, todavía creo que a la fecha son una referencia en tanto cinematografía, guión, efectos especiales, en lo que me digan. Y bueno, como a mí nadie me preguntó, pero les voy a decir, yo sería como el robotito de la nave de la guía intergaláctica, que interpreta Alan Rickman. Claro. Que aparte Alan Rickman siempre que interpreta un personaje con desparpajo y como con flojera, creo que lo interpreta de una manera extraordinaria, ¿no? Lo mismo pasa con el villano de Duro de Matar. Sí, trae el nivel muy abajo, ¿no? Como que dijo, ya me pagaron, tengo que presentarme al set. Igual con el sheriff de Nottingham. Igual con el sheriff de Nottingham de esa película horrible de Robin Hood de Kevin Costner, que el único rescatable es Alan Rickman,
y Alan Rickman se ve que se la está pasando de flojera en el set, pero él llega, se presenta y es más como que dice, me voy a divertir, voy a decir las cosas más estúpidas que se me pueden ocurrir y voy a hacer manierismos y voy a mover la boca y voy a hacer gestos raros y por eso me identifico con ese robot, además de que siempre está en mood de todo va a salir mal. Sí, todo va a salir mal, entonces creo que me queda perfecto ese tripulante. Entonces, bueno, ya entrando al tema, vamos a hablar de esta cosa rara que nos presentó Netflix, Don't Look Up, dirigida por Adam McKay. Que Adam McKay es un director rarísimo. La primera etapa de su vida nos presentó comedias con Will Ferrell. Que yo sí voy a hacer la acotación. A mí Anchorman me parece extraordinaria. Es la única de toda su serie de comedias de Will Ferrell que me parece buena. Y luego nos presentó unas cosas súper serias, iniciando con The Big Short o La Gran Apuesta, como le pusieron aquí, para explicar la crisis financiera del 2008, que se me hace buena, pero podrías ver un documental y te quedan más cosas. Luego nos presentó una cosa que a mí me parece extraordinaria, que es Vice, que es el pasaje del vicepresidente de George Bush, de Dick Cheney, interpretado por Christian Bale, que creo que ahí lo salva Christian Bale, no tanto el guión que presenta Adam McKay. Y luego nos presenta esta cosa muy extra. Hizo algunas cosas ahí con Succession, aunque ya se quedó ahí como productor ejecutivo, ya medio me lo sacaron de la manufactura de los guiones y de la dirección. Yo creo que por lo mismo, si vemos qué pasó con Don't Look Up, creo que tuvieron mucha razón de medio sacarlo de ahí. Y luego nos presenta esta cosa rara, que a mí en lo particular se me hace por momentos divertida, creo que por momentos pierde completamente el hilo de lo que quiere explicar, pero antes de mi opinión, a ver, a ustedes chicos, ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les parece en general, antes de adentrarnos a los pormenores de la película? ¿Qué les parece Don't Look Up? Adelante, Dara. A ver, así en general, como que yo creo que lo que estabas expresando ahorita me gustó, como que sí, pero como que no, como que trata de ser cómica. A veces creo que lo logra, no estoy muy segura, y trata de ser dramática y tampoco, o sea, como que trata mucho, pero no llega muy lejos. Guillermo. Yo la vi con un poco de expectativa. El director me parece muy bueno, entonces quería ver de qué iba. La vi el primer fin de semana, el fin de semana en el que estreno, y a mí me dejó un sabor de boca muy amargo. Es decir, yo pienso que podría haber visto un documental sobre cómo están las cosas en la comunicación científica en la actualidad. Ajá. Pero es una ficción, ¿no? Y entonces, porque tengo aquí una invitada. Sí, ya escuchamos a Nova ahí, a todo lo que da. También diciendo, a mí no me gustó Don't Look Up. Podría haber sido un documental, es decir, realmente hay muy pocas cosas demasiado exageradas para mi gusto, o sea, en realidad termina siendo muy realista la manera en la que se llevan las redes sociales en las noticias, por ejemplo, tomando en cuenta las analogías con las personas que han estado en la Casa Blanca, la ligereza con la que se tratan las notas de ciencia en la mayoría de los medios, y pues más bien yo acabé un poco enojado. Ok. Además acabé un poco hastiado porque la verdad es que cualquier cosa que traiga a Jonah Hill me da un poco de náusea, pero pues bueno. O sea, sé que me vas a odiar, pero es el personaje que más me gusta de todos los que presenta Adam McKay. Porque es el único, o sea, estaremos de acuerdo, y ahorita voy con Mariana, estaremos de acuerdo. Uno de los grandes errores que comete la película, bueno, son dos. Una, parte de la premisa de que tus protagonistas tienen toda la razón, ¿no? No les puedes criticar nada a los protagonistas. Entonces los tienes que meter en situaciones completamente estúpidas y de guión para que te humanices con ellos, para que los logres ahí como medio querer, porque tienen toda la razón. No les puedes refutar nada de lo que dicen ante cámara y en las reuniones que tienen.
Pero la otra es que Adam McKay no desarrolla a ninguno de sus personajes, no quiere a sus personajes, simplemente cumplen con situaciones que marca el guión, porque el guión los pone ahí, los pone en esa situación, pero no es una consecuencia del acto, ni tienen un desarrollo. Tal vez el personaje de Leonardo DiCaprio por momentos pareciera que es el que tiene un arco más cerrado, pareciera, pero en sí o sea, es un guión que cumple ciertas circunstancias, pero también se vuelve un guión aleccionador. Todo el tiempo te está gritando el director a la cara de nos vamos a morir, todo el tiempo te está gritando el director, si no haces caso nos va a ir mal, los científicos tienen la razón, entonces se vuelve un poco cansado, ¿no? Pero bueno, seguiremos discutiendo. Mariana, ¿qué te pareció la película? Yo, bueno, ahorita tengo mi perspectiva en esto último que acabas de decir. Sin embargo, y yo te lo dije cuando íbamos, o sea, cuando estábamos platicando sobre si venía esta película para el primer episodio de este podcast. Y yo creo y coincido con algunas críticas en general, que es una película que es incómoda de ver porque como no cumple un criterio de comedia, no cumple un criterio de documental, no cumple un criterio de ciencia ficción, o sea, como se queda en un limbo extraño, pero realista, entonces no sé si me debo de reír porque me tiene que dar risa o me debo de reír porque genuinamente es gracioso. Entonces, o me tengo que preocupar porque genuinamente me preocupa o porque en la trama me estás gritando y entonces eso me altera y hace sentirme que tengo que estar agraviado por la situación. Entonces, y a lo mejor coincido con Guillermo por el asunto de la formación mental que existe en mi cerebro, y es que sí o sea, creo que invita a la reflexión y creo que justo dentro de esta trama del director es esta parte de que a mí también me dejó molesta y me recordó a mis primeros años de estudiante de ciencia en que me indignaba muchísimo los derrames de petróleo y que nadie hiciera nada y que todo el mundo sabíamos que todo eso estaba mal, pero pues como nadie habla y nadie le interesa, entonces pues no importa. Entonces, de alguna manera te deja molesto porque hay ciertas cosas que en realidad importan, pero no se les da la importancia ni el método que se requiere para que surjan con esa importancia. Y por otro lado, ahorita lo que comentabas, Ángel, que ya hasta se me fue que te iba a criticar de que me estabas gritando todo el tiempo en la pantalla, era que me parece que también por el punto de la objetividad que tenía que tener la película documental, porque es entonces un formato muy similar al que es La Gran Apuesta, donde te explican hasta con un subtítulo a qué se refieren cuando están hablando de la inflación de la bolsa de valores, por ejemplo, ¿no? O sea, que lo tienen que explicar con palabras porque si tú no tienes ni idea de lo que es la bolsa de valores, te estás en el hoyo y entonces por eso no vas a sobrevivir a ver la película. Entonces se vuelve un formato muy similar, pero con este afán de no soltar el hilo principal de nos vamos a morir y te grito porque nos vamos a morir. Entonces no puedo profundizar mucho porque entonces vuelvo, si profundizo mucho en mis personajes, se vuelve una cuestión romántica en la que ya me siento identificado con Leonardo DiCaprio, me siento identificado con Meryl Streep, me siento identificado. Entonces no te permite sentirte identificado con nadie, te tiene entonces todo el tiempo en la latente de me voy a morir, pero ni pex, no saben ni cómo decirme que me estoy muriendo para que me importe. Entonces me parece que por ahí va el asunto de mi parte. Coincido con Mariana porque me parece que hay que ver cuál es el telón y cuáles son los actores. Es como la comparación entre, si me perdonan la analogía muy forzada, es como la comparación entre Lo que el viento se llevó y episodio 2, el ataque de los clones de Star Wars. Ok. Es decir, a ver, ahí te va de este tamaño. Sí, por favor. Volamos de la Georgia, de la guerra civil Es el siguiente. a una galaxia muy lejana. Lo que el viento se llevó es una historia de amor con un trasfondo de guerra. ¿Ja? Es decir, lo importante es la historia de amor en lo que el viento se llevó. Pero el escenario es la guerra, ¿ja? En el sur de Estados Unidos. Pero el ataque de los clones de Star Wars, episodio 2, es una historia de guerra con un trasfondo de amor. Lo importante es ahí los clones y la política y la trama, y la historia de Anakin, forzadísima con Padme, está aparte, es como el telón. Y en este caso, me parece ser que el protagonista es el conflicto científico y los extras son los personajes. Entonces, ciertamente no los desarrolla, estoy de acuerdo contigo, lo suficiente, pero
precisamente la idea es escupirte en la cara que no le están haciendo caso a la evidencia científica y cumple su cometido. Ok. A ver, Quiero Dara. meter una cucharada, Sí, por favor. quiero meter una cucharada porque estamos acá, bueno, pagué y de pronto estamos hablando de mil otras cosas, eso me encanta. Pues ve, yo creo que acá, si bien es cierto que los personajes en Don't Look Up no son los protagonistas, son una escenografía bidimensional, son acartonados, ¿cierto? Entonces, la protagonista de la película no necesariamente es la ciencia que nos está diciendo nos vamos a morir, ¿cierto? Ni la gente que nos está diciendo nos vamos a morir, ni siquiera el cometa que nos está diciendo nos vamos a morir. Es, la protagonista para mí es la idiotez, es la estupidez de la gente diciendo, Yo mira, coincido. salió un video nuevo. Fulanito terminó con Peranito. No sé qué, o sea, es la estupidez de la gente la que realmente es la protagonista en esta historia. Me recordó mucho, fue a Idiocracy, ¿cierto? Y de pronto por eso fue para mí tan difícil llegar a los 40 minutos de la película, porque era una idiotez detrás de otra, y de verdad, me duele. Que además hay que, como acotación, la ciencia se le olvida a Adam McKay a partir del segundo acto. No hay nada de ciencia en la película. O sea, empieza muy fuerte, con ciencia muy dura. Y de hecho, aprovecho para irme ya al primer acto. Spoiler, si no han visto la película, pues no escuchen este podcast hasta que vean la película. Pero para efectos prácticos, yo creo que ya medio mundo vio la película, ¿no? Iniciamos con una noche normal en un observatorio. Y nuestra protagonista, Jennifer Lawrence, descubre un cometa, se ponen a festejar con su jefe, que es Leonardo DiCaprio, que aparte, ese primer acto me encanta porque sienta mucho las bases de lo que es hoy el mundo, ¿no? Primero le dicen, están festejando ahí con unas papitas y unos refrescos que se compraron en la tiendita de la esquina, y uno de los trabajadores le dice a DiCaprio que si pueden calcular la trayectoria, y él se pone en una pedantería de, no hago astrodinámica desde el posgrado, pero lo podemos intentar. Y se avienta un mamotreto de pizarrón y medio, así A como mí de me cara. dolió a mano. ¿Por qué a mano? ¿Por qué en un tablero? Para eso tenían 1000 computadores ahí alrededor, siéntese y programa eso en tanto minutos. Eso yo lo entiendo como una especie romántica de mostrar que la ciencia pues, se hace también como a manita, ¿no? O sea, me gusta esa parte. Pero además, ¿sabes qué, Ángel? Si me permites interrumpir. Sí, dale. El centro de la NASA de NEO, de Near Earth Objects, el Centro de Objetos Cercanos de la NASA, entre varios de sus científicos, pues les prestó a uno para esta parte y Sí. él hizo los cálculos en el pizarrón. Y Sí, además, la manita no es de DiCaprio. Exacto, y además, en la entrevista que le hicieron, él dice que esos cálculos son los que él hace usualmente, porque podrían programarlo, sí, pero en realidad muchas veces en astrodinámica se requiere hacer ecuación en pizarrón, es decir, se requiere echarle todavía coco, porque requiere un poco de, ¿cómo decirlo? Requiere un poco de artesanía todavía. Exacto. Sí, no, me gusta porque se ve como ciencia sucia, ¿no? Así de me voy a empolvar, me voy a llenar las manitas de la tinta del plumón para llegar a eso. O sea, eso está padre. Sí, Mariana. Perdón, es que justo ahorita que estaba diciendo eso Guillermo, y como decía Dara, me parece, y al menos por lo menos en México, que así funciona para las personas que hacen ciencia dura, o sea, ciencia que no tiene que ver directamente con el aprovechamiento social, sino los conocimientos duros, así sigue siendo. O sea, me parece que es un reflejo bastante bueno de que, al menos por lo menos en México y en Estados Unidos, que fue lo que se dejó ver, así funciona y probablemente en muchos países de muchas partes del mundo, que si quieres en este sentido romántico, en este sentido de, pues así se hace la ciencia, porque la ciencia se siente y lo tienes que pensar y lo tienes que analizar y lo tienes que demostrar, si lo quieres ver así. Entonces, creo que también es una buena idea de que justamente los descubrimientos científicos, creo que de repente tenemos esta idea un poco abstracta de,
pues ya un día alguien de repente lo ve y ya quedó, ¿no? O sea, o alguien ve el problema y alguien identifica solución y alza la mano y entonces ya lo tengo la respuesta, ¿no? O lo vi en un programa y entonces puede funcionar, ¿no? Entonces, Que, creo que da mucho esta idea real de decir, güey, y funciona así, y lo encontraron así, y ya, no hay más que hacer al respecto. O sea, así se encontró, y lo siguiente es publicarlo en alguna revista científica hasta que se les ocurrió decir para dónde iba la trayectoria y demás. Pero que no hay más justo, trama al respecto. O sea, nadie aplaude, nadie dice, güey, sí, o sea, no funciona así, queda muy que, distante de lo que que, realmente que justo eso es lo bueno que tiene el primer acto, ¿no? Te da como muy bien la seguidilla, porque cuando se dan cuenta que este cometa se va a estrellar con la Tierra, pues lo primero que le hacen es, yo creo que todo lo que todo mundo haríamos, ¿no? Vámonos con la autoridad. Le hablan a la jefa de la NASA. La jefa de la NASA me los regaña, cuáles niños, porque la sacaron de una reunión donde estaba informando de recortes de presupuesto, etc, etc. Ni siquiera ha leído el correo. Su asistente es quien le notifica de sí, ya revisamos los datos, sí, efectivamente tienen razón, y los mandan con este funcionario de medio pelo, porque nadie lo identifica, que es el doctor Oglethorpe, que es el jefe de la defensa interplanetaria, casi, que ni ellos mismos identifican. Hasta DiCaprio pregunta de, ¿y eso existe? Y resulta que el señor tiene 20 años dirigiendo este departamento, que sería tal vez de lo más importante, porque ahí la referencia viene desde Ronald Reagan. Ronald Reagan ya tenía de los primeros programas para defender al planeta en caso de un asteroide. George Bush lo revive con el famoso Star Wars, que se burlaron mucho de él, pero al final del día... De hecho, en la película Vice me parece que Dick Cheney trata un poquito ahí el tema del Star Wars. Se acaba de lanzar la misión DART, que no funciona exactamente igual. No es lanzar misiles nucleares a los asteroides, funciona más con láseres y cosas por el estilo. Pero vamos, sí es un tema. Y de nueva cuenta se topan con pared porque los llevan a la Casa Blanca, que aparte me da mucha risa porque llegan al aeropuerto ahí con su beliz de rueditas, todos bonitos, y los meten al transporte militar más feo del mundo, que para quien ha estado cerca de la fuente militar, les pusieron uno bonito, o sea, hay veces que uno va colgado de un tubo parado en el avión porque no hay donde sentarse en un transporte militar, o sea, eso es la verdad, ¿no? Llegan a la Casa Blanca y ahí... después de estar horas y horas sentados, de que les presentan al enlace del Pentágono, viene uno de los peores chistes del mundo, a mi parecer, que es cuando este general les cobra las papitas, los snacks mientras están esperando, y que además Jennifer Lawrence lo repite como 3, 4 veces durante la película. Cada persona que se le cruza en el camino le dice, y es porque un general que gana bien me cobró unas papitas. Yo lo interpreto, no sé cómo lo ven ustedes, de que aunque estés en el lugar más seguro del mundo y en la situación más cómoda, la autoridad es abusiva porque puede serlo, ¿no? O sea, este hombre vio la oportunidad de cobrarles $10 a cada uno y lo hizo. Y así es la autoridad. No importa que estés bien, no importa que estés en tiempos de bonanza, el gobierno, la autoridad siempre va a querer sacar ese piquito más. Yo así lo interpreto. Creo que Adam McKay lo interpreta también un poquito así. Tenemos nuestra primera vista ahí de la presidenta, que digo, todos sabemos que es Donald Trump, ahí con tintes de Hillary Clinton. No los recibe porque está en medio de una crisis política con el candidato que nombró a la Suprema Corte de Justicia, aunque vemos que le festejan el cumpleaños a un asistente ahí en las 7 horas que los tienen esperándolos, los mandan al hotel y al día siguiente que los reciben, esa parte sí me parece muy extraordinaria de Adam McKay. No necesitamos que nos den un recuento de quién es la presidenta, la conocemos a través de pequeños cortes de las fotos que nos presentan en su oficina, que son fotos con Steven Seagal, con Mariah Carey, abrazando a Bill Clinton, las tomas de detalle a los anillos contra las tomas de detalle de las botas que lleva Jennifer Lawrence, por ejemplo. Jonah Hill, que es su hijo, que evidentemente es Ivanka Trump, que lo nombraron el Chief of Staff. Y ahí, otra vez, esa escena a mí me parece magistral, porque es una clase de manejo político, ¿no? Mientras Leonardo DiCaprio está perdido, tratando de explicar la matemática de cómo llegó a determinar que el cometa efectivamente se va a... Jonah Hill hace un gesto hacia atrás y le dice, me estás aburriendo, dime qué demonios va a pasar.
y listo, ¿no? Y Jennifer Lawrence también se voltea, le echa una mirada a su jefe así como de sí, ya también los tienes aburridos, un cometa se va a estrellar en la Tierra, nos va a llevar el payaso y es 100% seguro, ¿no? Y la clase Sí, política es, espera, no le puedes decir a la gente que se va a morir. claro. Perdón por interrumpir, No, Angélica. di, di, Justo ahí di. creo que entra en mi cerebro, entra el primer conflicto de decir, efectivamente, como investigador, como científico, raras veces puedes dar claro qué es el mensaje que quieras dar. ¿Se está acidificando el océano? Sí, porque hemos visto que hay un montón de especies y bla, y se vuelve un discurso larguísimo para decir, sí, efectivamente, por ABC se está acidificando el océano. Se está capa de ozono y lo que tú y cualquier evento, ni siquiera tiene que ser precisamente ambiental, incluso algo que podría ser muy conmovedor, como el descubrimiento, por ejemplo, de una nueva especie, se vuelve un artículo larguísimo y tedioso sobre una nueva especie con un montón de cosas que al final del día no atrapa a nadie y por eso nadie sabe cuántas especies, nadie sabe qué, pero porque se ha vuelto un asunto tan tedioso y lo hemos comentado varias veces en el podcast, ¿por qué hacer la ciencia tan tediosa cuando de alguna manera puede ser mucho más interesante y debería de ser mucho más interesante? Y entonces nos deja con público como el tipo, o sea, sí, pero eso qué, o sea, y eso a mí en qué Sí. me afecta y eso yo para qué lo quiero. Entonces deja de ese tipo de preguntas donde padrísimo tu choro de media hora que estuviste ensayando, pero ¿qué? No, no va para ningún lado porque no estoy, ya me perdiste en la segunda frase. Muy padre tus conteos matemáticos. Entonces, de alguna manera, creo que ahí es donde, te digo, al menos del lado de la ciencia, es difícil de ver porque es como una pedrada de decir, sí, güey, tus discursos están aburridísimos, échale ganas o dedícate a darle más peso a la divulgación y a la difusión de la ciencia, porque entonces llegas a este punto totalmente. Ahí creo que estoy de acuerdísimo con Mariana y además es una crítica mordaz, pero mordaz a la incapacidad de la comunidad científica para comunicarse con el gran público. Y la crítica no solamente es esa, es que la ciencia, entiéndase como todo el proceso, como las personas, como los productos, eh, se ha olvidado de una parte importantísima, porque no nada más es preguntar, investigar y demostrar, también es comunicar esos resultados, porque una parte fundamental de la ciencia es comunicar entre pares, ¿cierto? Es decir, llevamos a un congreso, escribo un paper, etcétera, pero uno lo ve en los congresos, es decir, la capacidad de comunicar entre pares es a veces mínima. Un investigador se sube al podio, presenta su trabajo, una presentación terrible, una serie de diapositivas terribles, un lenguaje terrible, y a veces incluso a ti te cuesta trabajo como par entender lo que está diciendo, no porque la información sea oscura, sino porque la manera en la que se despliega la información está tremendamente vedada por un montón de trabas en el proceso de comunicación. Si eso pensamos de los científicos entre pares, ¿qué tenemos que decir con los científicos ante el gran público? Ajá, es decir, y ahora tomo un poco de lo que siempre dice Sergio de Régules en sus publicaciones muy personales, es decir, no nada más con que le pongas, oye amiguito, la ciencia es divertida, oye, mis queridos amiguitos, miren, vamos a ver lo divertido que es la síntesis de la polimerasa. Pues no se trata de eso, ¿no? Después DiCaprio también se toma el tiempo de hacerlo, bueno, el director junto con DiCaprio, cuando sale con los Muppets, ¿no? Diciendo de, Ah, ven, sí. miren, esa es la otra parte de la divulgación, la parte terriblemente infantilizada y donde le faltas el respeto a tu público porque piensas que no puede entender cosas interesantes y además complejas, pero más bien el problema es que el lenguaje que tienes, las herramientas que tienes para comunicarlo son tremendamente deficientes. Sí, estoy de acuerdo, de verdad que fue una de las cosas que más dolorosa me pareció de esta película. Y es como el muro de lenguaje que hay entre los científicos y la gente en común, y es algo que lo vemos todos los días y que en particular acerca del cambio climático, pues de la crisis climática, ya le podemos decir así, todavía tiene muy frenados un montón de esfuerzos precisamente de comunicar con el público. Y me pareció vital. Otra cosa que entra también un poquitito dentro de la parte de la comunicación es cómo se saltan el protocolo de la forma horrible.
este personaje que entra, don señor Caradinada, ¿cierto? Que es director de la Oficina de Defensa Planetaria, que sí existe, que es lo más divertido, y es el que nadie voltea a mirar, es el señor que no existe. Ese señor tiene el poder de enviar las coordenadas, los puntos de impacto, toda esa información, organizarla en un dossier, en una carpetica y enviársela a todo el Congreso y a un montón de agencias. Y se quedan pegados de doña presidenta Trump. Pues sinceramente a mí esa parte de la película me dolió mucho porque si algo hacemos los científicos es precisamente compartir información. O sea, no se puede confiar en un científico en que guarde una conspiración porque, mira, es que el resultado sí me dio y sale corriendo a contárselo a todo el mundo. Entonces, el científico es una lola, va y se lo cuenta esta agencia lo primero que va a hacer es ponerlo en las bases de datos del JPL en Estados Unidos, de esa en Europa, y cualquier periodista se puede asomar a estas bases de datos y decir, mira, viene un asteroide derecho, ¿cómo así? Y se pega la bola. Pero esa posibilidad de mantener todo tan en secreto, de cuenta de tenerlos un montón de horas esperando en la Casa Blanca, algo que simboliza pues como la burocracia del Estado y todo, no me parece que aplique para los científicos, porque tenemos todas esas bases al público. Ahí sí te puedo decir, sí pasa, o sea, te tienen horas esperando y no necesariamente hay que ser el presidente, puede ser el presidente municipal de Bacalar, del que me digas, sí te tienen esperando horas a veces en temas que son realmente importantes, pero bueno, al final sí coincido contigo, de repente al guión creo que le falta un poquito de la participación de otros actores, pareciera que estos son los únicos científicos que pueden comunicarlo y los únicos científicos que tienen que decir algo. Perdón, No hay como... y Sí, en dime. perdón, Ángel. No, Y en dime, ese dime. sentido, dentro de los únicos científicos, sí, o sea, como que de los que estaban brindando, que eran como 8, a los 2 que quedaron en la Casa Blanca, bueno, hay un salto importante en el etal que todos conocemos en los artículos, ¿no? O sea, Pedrito Pérez, etal, entre todos los colaboradores, poder ser 50, pero pues esos no hablaron ni con la presidenta, ni con la Casa Blanca, ni metieron el dinero para poder meter el artículo en la revista, ¿no? O sea, hay una serie de juegos también muy particulares que empiezan en esta parte, pero creo que también algo muy importante es que cuando les está diciendo la presidente, oigan, y bueno, o sea, sí, qué padre que descubrieron y qué bonito que le van a poner nombre y todo, pero eso qué. O sea, creo que entra la segunda parte de la ciencia de si sus datos y su ciencia no tienen una repercusión social inmediata, entonces no me importa. ¿Qué necesitan? ¿Dinero? ¿Quieren algo de mi parte? ¿Quieren algo que yo les pueda ofrecer? Porque la neta es, pues no, para ojo, ningún lado yo estoy perdiendo mi tiempo. Sí, ojo, o sea, sí hay una respuesta, sobre todo del doctor Oglethorpe, que dice, ok, aquí hay planes de la NASA que se pueden revisar, con mucho gusto nos sentamos a verificar la aplicación, que aparte, como bien dice Dara, este hombre es el que tiene pues, prácticamente la llave para accionar todos estos planes y es el único hombre que nunca le preguntan qué hay que hacer. Siempre le preguntan a otros actores y a este hombre nunca le preguntan qué onda, ¿no? Pero de inmediato los denigran cuando dicen que son de la Universidad de Michigan State. De Michigan. Jonah Hill lo primero que hace es reírse y decirle así como de, ja, o sea, en verdad, Michigan State. Y lo primero que hace la presidencia es de, me reúnes a los Ivy Leaguers y que los Ivy Leaguers confirmen esta información y cuando los Ivy Leaguers me digan que sí es cierto, entonces, como ella le llama, ¿no? Sit tight and access, ¿no? Hold, así exacto, ¿no? Entonces, pero también ahí viene este juego que la educación norteamericana y mundial le ha puesto que solo ciertas universidades pareciera que podrían tener el prestigio necesario para acceder al presidente o para... es que viene de Oxford, entonces la información es 100% veraz, ¿no? Es como si ahorita alguien dijera, se descubrió un asteroide, ¿de dónde es la investigación? No, de la Autónoma de Tlaxcala. Ah, no, a ver, espérame. Entonces vamos a hablar a los de astronomía de la UNAM, a ver si es cierto. Pues sí, o sea, es que Tlaxcala ni siquiera existe, tú ya entras en otro supuesto. Sí tiene que ver con esta jerarquía académica, ¿no? Y tiene que ver con el peso que tiene una universidad, sí en sus publicaciones y sí en su producción, etcétera, pero efectivamente pasa. O
sea, finalmente tienes que comprobarlo con otra fuente, ¿no? Eso ahí es triguita, porque no podías quedarte con lo que dice alguien nada más, tienes que tener con quién contrastar. Y menos de Michigan Pero State. aquí hay muy bonita que se hubiera podido aprovechar y es la ciencia ciudadana. Precisamente en el área de búsqueda de asteroides y de objetos, de NEAS, como les decimos acá, ¿cierto? Los Near Earth Objects o Near Earth Asteroids, en la búsqueda de todo esto se pide mucho la ayuda ciudadana, entonces pequeños grupos escolares, comunitarios, desde que tengan un telescopio mediano, pueden participar en la búsqueda de objetos potencialmente peligrosos y eso es algo que democratiza muchísimo la ciencia, democratiza mucho la protección de todo esto que estamos queriendo salvar, pero aún así necesariamente debe haber una confirmación por pares y eso también lo hace muy, muy científico. Y es que estos niños en este colegio descubrieron este asteroide que va en colisión de impacto contra la Luna, por ejemplo, en trayectoria de impacto. Listo, unos cuantos institutos verifican las coordenadas, verifican que sí esté listo, se montan las bases de datos y que manden las señoras su cadena de WhatsApp con violín incluido, como nos ocurrió esta semana. Es que es algo mucho más realista pensar que la gente va a mandar su cadena de WhatsApp apenas cubra un asteroide medianamente anómalo en la lista. Es muy fácil. Y finalmente me recuerda un poco cuando, justamente como En Contacto, de Robert Zemeckis, basada en una obra de Carl Sagan, cuando dicen que pues, tienen que apuntar, o sea, cuando llega el del gobierno a decirle, oye, ¿sabes qué? No le digas a nadie que está esta señal de Vega. Señor, la Tierra gira y entonces necesitamos tener otros telescopios para apuntar hacia este lugar. Es más, si cualquiera puede apuntar su radiotelescopio en esa coordenada y obtener la misma información que yo, o sea, no lo puedo ocultar porque está en el cielo. Ajá, entonces, creo que no he entendido cómo funciona un telescopio, pero la Tierra rota, ¿no? Y entonces, pues en este caso es lo mismo, ¿no? O sea, la información está ahí, las coordenadas están ahí y podían pues, ubicarse con un montón de otras personas que colaboraran en esta ciencia abierta que ahora también estamos empezando a hacer, ¿no? Pero justo al guión se le olvida un poco eso, ¿no? No hay mucha mención a la comunidad internacional, no hay mucha mención a la ciudadanía fuera de las redes sociales, todo parece encapsulado en Estados Unidos y tal parecía, y justo es una de las críticas. Desgraciadamente, estuve leyendo un poco de cómo se hizo la película y desgraciadamente es de esas películas que se hace a través de Focus Group. Vas presentando los cortes en Focus Group y te van diciendo así como de, faltó esto. Y no sé si recuerden ya casi para el tercer acto hay una escena donde pareciera que todo se amalgama en 3 segundos, porque hasta es una película larguísima, además 2 horas y media. Creo que si le cortas media hora no le pasa absolutamente nada a la trama. Pero hasta el punto de quiebre donde ya van a lanzar que ahorita hablamos de esta misión ahí medio extraña que propone el clon de Jeff Bezos, no se había mencionado nunca la comunidad internacional y de repente sacan una especie de cortes como de noticiero donde sale las Naciones Unidas diciendo que ellos ya estaban planeando ahí su misión para desviar el misil. Corte A, estamos como en una casa de campaña donde está Jennifer Lawrence, está Oglethorpe, está Leonardo DiCaprio y de repente les hablan por teléfono y les dicen que la misión de Rusia y de China falló, ¿no? Hasta ahí no se había mencionado nada y esa es una de las escenas que, por ejemplo, entraron por conducto de los focus groups de, oye, no estás mencionando a la comunidad internacional y como que dijeron, haz esta escena donde se platique todo en 3 segundos y ya, resolvemos el tema de que ahí está la comunidad internacional. Pero sí, o sea, parecía que Estados Unidos es el que tiene la voz primigenia en las decisiones del mundo. Europa no aparece para nada, la Unión Europea no aparece para nada. A mí me gustaría mucho este intercambio que puede ser. Hay un momento donde se menciona que tanto Ipswell, que es este clon de Jeff Bezos, con Tim Cook, con Elon Musk, con un poquito ahí de Steve Jobs, con Mark Zuckerberg, feísimo, por cierto, feísimo. Todo el mundo alaba la actuación de este hombre, pero a mí se me hace de lo más terrible la actuación de este individuo. No lo sé, yo creo que se ve muy similar a Mark Zuckerberg.
Es una buena mezcla. Calidad que tienen esos hombres ricos, blancos, heterosexuales, de verdad que son todos como la misma caricatura. Entonces yo creo que en ese sentido le quedó bien. ¿Sabes a mí qué me pasa? Este actor es el mismo que hace el programador de Ready Player One y el que sale al final de la película y me resulta el mismo personaje. No, o sea, no siento que haya una variación en el personaje que interpretó en Ready Player One al final de la película con este. Entonces, y vamos, yo leí muchas veces la biografía de Steve Jobs y, y me molesta ciertas caracterizaciones que hace sobre el personaje, porque cuando lees la biografía, que aparte es de un autor muy famoso, un periodista del New York Times, te das cuenta que no es como Adam Kay los pinta de cuando, sobre todo cuando hace su estudio con el nuevo celular, de que le lee el estado de ánimo y que dice, estás triste. Steve Jobs era todo menos triste, ¿eh? O sea, ahí sí, discúlpenme, no era una persona que necesitara terapia psicológica, o sea, necesitaba terapia por otras cosas y otros tipos de comportamientos, pero no porque fuera un ser depresivo por naturaleza como los quiere pintar, ¿no? Así que tienen sus millones, pero son tristes. Entonces, no, pero, perdón, creo que es este atino que quiere dar la película también. O sea, bueno, perdón, regresando un poquito, coincido que es esta parte de que Estados Unidos nos va a salvar de lo que sea, pero ellos están seguros de que ellos nos van a salvar. O sea, el OVNI, todo, y en miles de películas que hicieron de pandemia, ellos nos iban a salvar. Brad Pitt nos iba a salvar cuando los zombies nos atacaran. Y también en Soy Leyenda, el actor también nos iba a salvar, porque todos nos van a salvar. Will Smith. La humanidad está salvada por un prototipo de Estados Unidos. O sea, olvídate de que de hecho, si se fijan, ya entrados al tercer acto, hay un cameo de Chris Evans, el Capitán América. Que está de actor promocionando una película justamente que hicieron tipo Impacto Profundo, cuando está lo más álgido de los movimientos del Look Up y del contramovimiento que es el Don't Look Up, que él trae el pin hacia ambos lados, que diciendo, yo no, es que lo importante es, o sea, también criticando a Hollywood de que no se comprometen en nada porque les afecta la venta del producto de la película, ¿no? Pero la tontería más grande del tipo un megalodón y va a haber alguien que va a matar al megalodón. Bueno, ahí sí no te metas con Jason Statham, porque Jason Statham sí nos podría salvar de todo, ¿eh? Ahí sí, disculpa. O sea, pero te das cuenta cómo es esta parte del prototipo de alguien. Género en sí. O sea, y por el otro lado, me parece que está el asunto de lo que comentabas ahorita, ay, perdón, antes de regresar a lo de que Estados Unidos nos va a salvar. Comentabas lo de Ángel, se me fue. Oh, Dios. Manténlo pausa, Dara, ¿querías decir algo? No, pues yo quiero decir mil cosas. O sea, por un lado, no se me metan con los tiburones, ni con Sharknado, ni nada de eso. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Sharknado es ciencia pura. Las 4. Y Jason Statham es un género en sí mismo, entonces tampoco nos podemos meter con él. Pero la verdad es que sí, o sea, esa película siempre tiende mucho, y ya entiendo por qué, por lo del focus group, tiende mucho a ese estadounidocentrismo, ¿cierto? En el que lo descubren los gringos, son los gringos los que producen las soluciones, son los gringos los únicos capaces de hacer las cosas, y si se tiran en la batica al cuadro, son los gringos los que son capaces de resolver la cosa, o son los que dañaron todo, ¿cierto? No hay una oportunidad de que los gringos hicieron algo bueno y otra gente de otro país hizo algo malo, o viceversa, ¿cierto? Que el esfuerzo, por ejemplo, de Rusia y China de Baikonur hubiera podido hacer algo, que me parece que se llevan demasiados años lanzando misiones desde Baikonur como para decir, ay, mira, explotó en el lanzamiento. Eso para mí fue sabotaje. yo también me quedé con esa sensación, sobre todo en la misión Rusia y China, que cuando explotó dije, eso me late más a sabotaje que a un error de lanzamiento, pero vamos, nos iban a meter ahí los productores porque ya era tirarle ahí como a épocas de la Guerra Fría, ¿no? Y no siento que era el propósito inicial de la película. Pero bueno, siguiendo ahí con la trama, cuando los batea la Casa Blanca, inician esta misión de publicar el descubrimiento,
Oglethorpe les dice de muy buena gana, así de por favor, sin matemáticas. El novio de Jennifer Lawrence los lleva a este programa. No entendí bien si era matutino, entre Fox News combinado con cualquier cosa, ahí con Kate Blanchett y Tyler Perry, que yo siempre veo al personaje que tiene de mujer cada vez que veo a este actor en, en pantalla. Jennifer Lawrence Pudo haber enloquece. sido Broso y Lorete Mola, da lo mismo. Jennifer Lawrence enloquece durante la transmisión, nos grita por primera vez en la pantalla así de, a ver, idiotas, nos vamos a morir y ustedes quieren ver el asteroide con color rosita y que vienen arcoíris y que los unicornios vienen guiando el cometa. Leonardo DiCaprio hace un par de comentarios que le salen a bromas involuntarias y se vuelve el hitazo en redes sociales. Leonardo DiCaprio, ¿no? Se vuelve el viejo sabroso de la ciencia, al grado de que al grado de que lo nombran asesor científico de la Casa Blanca, no por sus conocimientos, sino porque es el hit en redes sociales y es la cara que quieren presentar ante la sociedad para decir que todo lo que planea Estados Unidos tiene sentido, ¿no? Empiezan a planear que de hecho antes de eso pasa una escena que a mí me parece sumamente poderosa, que es cuando agarran a estos tres, a Oglethorpe, a DiCaprio y a Jennifer Lawrence, los agarra el FBI. Con DiCaprio entran a su casa, todos tranquilos, y le dicen, oiga, disculpe, usted es el doctor Mindy, y se lo llevan, ¿no? Y a Jennifer Lawrence y a Oglethorpe los encañonan mientras están en sus actividades del día a día, al grado de que Jennifer Lawrence dice así como de, oigan, pudieron haberme hablado e ir a mi casa por mí, y Oglethorpe se hinca, y lo primero que les dice es de, sí, soy una persona con la tez más morena que la suya, y eso sucede porque sus antepasados se mezclaron con los europeos y los míos no, y no represento ninguna amenaza para ustedes, ¿no? Esa escena a mí me parece súper, o sea, evidentemente esa es la crítica social hacia la brutalidad policíaca. Y luego viene pues, toda esta escena donde empiezan a planear el mandarlos, que aparte me encanta porque siempre Estados Unidos elige a los personajes más cuestionables para hacer las misiones. Eligen este general que les gritó a los niños enfrente de la Casa Blanca para pilotar la nave que va a lanzar los misiles. Una cosa terrible, ¿no? Terrible, terrible, impresentable, así como el candidato. Pero la Casa Blanca lo utiliza muy bien porque se vienen las elecciones intermedias y la presidenta sube su popularidad al casi 99%, ¿no? Que ahí pues es el uso maquiavélico de la ciencia o de la situación en el beneficio político, ¿no? Y luego ya ahí viene una serie de frasecitas mal hechas de Jonah Hill, evidentemente evocando a Donald Trump, como la de, miren, a mi mamá es muy sexy, si no fuera mi mamá no saben lo que yo le haría, que es terrible así el tachezote. Y luego ya viene el lanzamiento de la misión en el cuarto de situación, y a mí me gusta mucho decir que en esta escena el protagonista es el silencio y el ruido blanco es el diálogo, porque cuando está el lanzamiento la presidenta mira a Leonardo DiCaprio y le empieza a decir que su descubrimiento fue vital para que en ese momento se llevara a cabo esta misión. Leonardo DiCaprio empieza como a voltear para todos lados tratando de detener a la presidenta, no la detiene, evidentemente trata de decir que no es su descubrimiento, que es el descubrimiento de Kate DiBiase, de Jennifer Lawrence, nunca lo hace, pero en el momento que la presidenta le dice que quiere que él sea quien dé las últimas palabras antes del lanzamiento, le arrebata la diadema a DiCaprio, se le olvida que tiene que darle el reconocimiento a Jennifer Lawrence, y hay una toma de 3 segunditos donde hay una mirada de auténtico desprecio de Jennifer Lawrence hacia DiCaprio, ¿no? Así de, tú eras el que me tenías que proteger y terminaste siendo igual o peor que ellos, ¿no? Entonces, pero no se dice nada, o sea, son silencios de 3 segundos que magnifican mucho la situación de las mujeres en la ciencia en este sentido, ¿no? No solamente de las mujeres, sino de la clásica relación doctor o director de investigación con becario, ¿no? Es decir, siempre es este uso faccioso del poder, jerarquía en la investigación científica del investigador, el doctor,
con sus estudiantes y cómo se llevan el crédito de las investigaciones. Esto pasa todo el tiempo, esto pasa en todas las ciencias, esto pasa en todos los institutos. El investigador que toma las tesis de sus becarios para hacer su propia investigación y pues bueno, ya por ahí sale tu título de licenciatura, pero mientras esos datos ya los computaste para la investigación general, ¿no? Esto es real, esto también, digo, yo no creo que a veces se nos olvide que esto es una sátira y eso implica que maximices los eventos para dar el mensaje, ¿no? Igual que lo hizo cualquier autor de la época victoriana con su tiempo para hacer una crítica, y lo hace cada vez más fuerte. Y sí, efectivamente, esa mirada resume lo que seguramente muchos becarios en el Instituto de Investigaciones Universitarias sintieron cuando el doctor fue a presentar al Congreso su trabajo con sus datos, ¿no? Y que de alguna manera también me parece que representa esta parte de es que si no lo dice alguien con reconocimiento, con autoridad, entonces pues podrás haber hecho el descubrimiento del siglo, pero nadie está avalando o nadie está certificando de alguna manera ese nuevo conocimiento cuando no es novedad. Hay muchos casos de muchos laboratorios donde ya la persona que es el encargado hace siglos que no hace investigación, pero simplemente tiene el renombre y quien hace toda la investigación es todo el equipo de trabajo, ¿no? Pero como Tiene un salió PhD. del laboratorio de Pablo López, entonces el doctor Pablo López es súper reconocido, aunque hace siglos que no hace nada, entonces tiene que estar bien hecho, ¿no? O es un buen trabajo. Entonces es esta fe ciega que de alguna manera se tiene en esta parte de las esferas altas de la ciencia, donde ahí tiene que empezar a permear y tendría que cambiar el orden de las cosas. Sin embargo, te digo, es una situación de, pues es que, ¿cómo te va a creer a ti? Porque entonces, ¿quién te avala? ¿Quién te certifica? O vete a estudiar, pero vete con alguien que sepa, alguien que tenga el renombre. Si no, tu investigación se va a quedar en la lista de cosas que pudieron o no haber pasado y a nadie le interesa. Te Dara, desde hace ratito querías hablar. Sí. Acá peleando con el micrófono. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice acá Guillermo, es que de verdad que no solamente de la situación de las mujeres, o sea, muchas nos hemos tocado contra el techo de cristal, pero la situación del estudiante de doctorado es que muchos decían, incluso con respecto a la película, que lo poco realista era que le hubiera puesto el nombre del cometa a ella desde el principio, o sea, le hubiera podido poner Cometa Mindy Diviaski o Cometa Mindy de una vez, ¿cierto? Se hubiera llevado, como buen profesor de doctorado, se hubiera llevado el crédito desde el principio. Es algo poco realista el hecho de que le haya dado tanto crédito y tanto protagonismo a su estudiante de doctorado, pero sí es bueno que aprovechen para mostrarnos ahí como por en un ladito, ¿cierto? Todo ese sufrimiento de esa vida de la academia. Que al final eso que mencionas del nombre le sirve a la película de pretexto para mostrarnos cómo dos carreras se pueden ir por lados completamente distintos, ¿no? Mientras DiCaprio se vuelve el corazón científico de Estados Unidos y aparece en todos los programas y todo el mundo lo quiere, a Jennifer Lawrence en su misión muy particular de también presentar los resultados en medios de comunicación, a Jennifer Lawrence la crucifican junto con el doctor Oglethorpe, ¿no? Inclusive en algún momento le dicen, pero lleva su nombre el cometa como si eso fuera la razón por la cual se va a estrellar, ¿no? Y hasta ella se queda un momento así como impávida y les dice, ¿y eso qué tiene que ver, no? Pero lo utilizan como también como pretexto porque ella no es la amigable, ¿no? De hecho, desde un principio se nos muestra como un personaje bastante insoportable en el sentido de que pues es muy directa y a la gente no nos gusta que sean tan directos, ¿no? O sea, nos grita a la cara, DiCaprio es como más mesurado, inclusive cuando están en esta primera intervención en el noticiero, DiCaprio sí se deja maquillar, se deja que lo arreglen, se deja moldear, mientras que Jennifer Lawrence en el momento que le quieren pasar la brocha dice, no, a mí no me mueve absolutamente nada, ¿no? Y eso es motivo suficiente para que a ella la hagan a un lado porque inclusive hasta la familia del doctor Mindy cuando lo está viendo en televisión dicen, ay, qué bien se ve papá, ¿no? Y esto da
todavía da motivo para una serie de subtramas que no llevan a ningún lado, como el romance del Dr. Mindy con la presentadora de televisión, que si no está en la película no pasa absolutamente nada. O sea, ya nos quedaba muy claro que este hombre fue seducido por la maquinaria, porque le encanta salir en portadas, le encanta la atención que recibe. No necesitábamos ahí el romance con Kate Blanchett, aunque bueno, si tomamos la historia de DiCaprio, pues es raro verlo con mujeres de su edad, porque siempre acostumbran a andar con supermodelos de 20 años, entonces pues es como un dato curioso. Y luego, mientras estamos en el cuarta situación, llega este personaje, Peter Ridgewell, a parar todo, ¿no? Dando de antemano el discurso de que estos hombres, Musk, Bezos, Tim Cook, en su momento Steve Jobs, tienen un poder inclusive superior al de los gobiernos, ¿no? Ellos son los que deciden cómo se va a mover, pues inclusive la ciencia, aunque de científicos tendrían poco en algunos casos. Por ejemplo, Steve Jobs pues no era científico, pero haciendo referencia a esta biografía que yo citaba de Steve Jobs, sí decían que él tenía una relación muy similar con Obama, que inclusive Obama, si lo quería ver, tenía que ir a la casa de Steve Jobs. Steve Jobs no pisaba la Casa Blanca, eh, simplemente Obama le decían esto, asesorían algo y le decía, claro, dime qué día vas a venir para arreglar las cosas, y que Obama era el que visitaba a Steve Jobs, ¿no? Entonces, inclusive hay un cortecito ahí donde Ipswell llama a la presidenta fuera del cuarto de situación. Primero le dice, señora presidenta, necesito verlo un minuto, y cuando no responde de inmediato ya le llama por su nombre y le grita, ¿no? Como para dejar de antemano que el que lleva las riendas es él, y salen con este plan digno de cualquier historieta de ciencia ficción, de vamos a mandar 20,000 drones con unas bombas de fisión, que ahí que cuando les preguntan si estaba probado, no tienen empacho en decir que no está probado, que casi es teórico, pero que va a funcionar porque ellos lo dicen. Yo pensé mucho, sobre todo ahorita que estaba muy fresco el caso en Teranos. Yo pensé así tal cual en Teranos, porque aparte lo presenta una mujer, ese plan, el de las bombas. Entonces dije, esto es Teranos así 100%, esto es la tecnología, esto es lo que va a pasar y tienen que creer en mí, ¿no? Y pues toda esta circunstancia de que cuando los científicos empiezan a cuestionar, los despiden o los callan. No hay esta revisión entre pares de la que hablaba Guillermo. Esta escena horrible en el hangar donde les presentan el primer dron, y cuando DiCaprio empieza a cuestionar la tecnología, Jeff Bezos le suelta el algoritmo de Facebook a todo lo que da y le dice que es un hombre solitario, triste y que se va a morir solo. Horrible. No, a mí me parece terrible, aunque bueno, pues la crítica es de... Creo que se podría ser más sutil a nivel guión. No necesitabas esta escena de 4 o 5 minutos. Creo que si lo hubiera dejado así como desde el momento que usted abrió un perfil en Facebook, lo conocemos, sabemos qué comida consume, sabemos qué música escucha, sabemos qué enfermedades tienes. Creo que ahí hubiera quedado perfecto, no necesitaba darle esta proyección a usted se va a morir en tantos años y se va a morir solo, y se me hace excesivo, se me hace que ensucia un poquito el guión. Y luego pues ya vamos como a la carnita, donde viene como la redención del Dr. Mindy. Se da cuenta que la ciencia no, o que la ciencia que mueve el gobierno no es necesariamente la verdadera, a pesar de que él estuvo en una gira diciendo que la ciencia detrás del proyecto de Ipswell era 100% cierta. Y hace lo mismo que hizo Jennifer Lawrence al principio de la película, ¿no? Termina gritándonos a la cara de nos vamos a morir todos y es imposible que nos lo estemos tomando con tanta vehemencia, con tanta dulzura, y que pues nada de lo que él había estado diciendo estaba probado. Y que de alguna manera, perdón, creo que es este conflicto que tú decías cuando se separan las dos partes de la misma ciencia. Debemos a una Jennifer Lawrence pasional del tema. O sea, cuando ella descubrió lo que, o sea, su descubrimiento no lo hizo con el afán de decir, güey, de aquí vamos a saltar a la fama. Saltan a la fama por la situación que va a dar el descubrimiento que hizo Jennifer Lawrence, no propiamente porque ella le haya dicho, güey, de aquí vamos a hacerlo todo posible para divulgarlo.
Y el otro lado, que me parece que dentro de este mal desarrollo del personaje de DiCaprio, dentro de todos sus problemas mentales y de sus vidas y de sus issues y sus novias y sus amantes y lo que sea, de alguna manera, cuando están en el bar los tres, que les empieza a platicar cuál es el plan de lanzar drones y que los minerales que van a llegar a la Tierra y van a ser súper útiles, como que Jennifer Lawrence y el otro actor, que discúlpenme el nombre, pero se me fue, se le quedan viendo con cara de, güey, ¿estás bien? O sea, ya te lavaron el cerebro, porque claramente, o sea, ¿qué estás diciendo? Es pura tontería, porque entonces creo que nos recuerda a muchos personajes que en algún principio saltaron a la fama por, y no nada más de ciencia, a lo mejor políticos, economistas. En México lo hemos visto muchas personas que son catedráticos de lugares muy buenos, que tenían investigaciones primarias excelentes, y se dejaron seducir por el asunto de la fama y el ambiente, pues propiamente de la farándula, y que ahora dicen una sarta cantidad de tonterías y la gente lo cree porque en algún momento fue un muy buen investigador, porque fue un muy buen desarrollador, por lo que sea, ¿no? Entonces como que muestra este camino donde se dejó llevar Leonardo DiCaprio y al que tiene que volver a regresar cuando se da cuenta de que el tiempo ya está, creo que están a días o están a muy poco tiempo de que realmente ocurra, y que de plano nadie hizo absolutamente nada con toda la información que se dio durante todo ese tiempo. Esto pasa más seguido lo que quisiéramos. Efectivamente, ejemplos aquí nos sobran aquí en México, por ejemplo, ¿no? Como sonado caso hace algunas décadas en donde dos investigadores habían dicho que podían curar el mar de Parkinson con el trasplante de células suprarrenales. Y que después se dieron cuenta que a la revisión por pares se dieron cuenta que no, este tratamiento no servía absolutamente de nada, que había errores metodológicos, pero pues, la bola ya estaba echada, alguien ya le había dado el Premio Nacional de Ciencias por este trabajo, ¿no? Y entonces pues había que ponerlo en un lugar, es más, ya era coordinador de la investigación científica de prestigiosa universidad mexicana. Entonces, pues ya estaba ahí, y al final salió en la tele, y al final hizo videos de divulgación, cuando de divulgación no sabía nada, pero pues se volvió un personaje mediático que de ciencia ya no tenía nada. Entonces, ejemplos, otra vez eso parece satírico, pero pues cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Hay que aclarar que no es un documental la película, ¿no? Por más esfuerzos que hace la película por parecerlo, no es un documental. No es un documental. Y bueno, llegamos ahí ya a lo que es el último acto, con una cosa. Me pareció chistosa al principio, pero luego se me hace excesiva esta participación de Ariana Grande. O sea, se me hace, está bien, pero se me hace que también se le destina mucho tiempo de pantalla a Ariana Grande. No sé si la productora tiene a la gente ahí de Ariana Grande y vieron ahí su oportunidad de necesitamos que Ariana Grande esté en el cine. ¿Y qué puedes hacer con Ariana Grande? Que cante. Y escuchar toda la canción también a mí se me hizo un poco de más, aunque la letra está un poco curiosa, pero sí se me hace demasiado tiempo, que también ahí pues, es una crítica tanto a Hollywood como a estos cantantes que de repente se avientan su Life Aid de vamos a salvar a África del SIDA, vamos a salvar la hambruna y termina pues en absolutamente nada. Nada más ahí hicimos bien porque mencionamos en nuestro Twitter 40,000 veces que nos preocupaba la situación. Pero al final, pues, creo que Ariana Grande lo dice claramente en un tweet, ¿no? Que sube y dice, al diablo los manatís, vean al cielo, que es como de, pues así son de cambiantes los artistas, ¿no? Con sus responsabilidades sociales, ¿no? Es lo que esté de moda, es ahí a donde a donde va a jalar el molino. Y pues bueno, se lanza esta misión rara. Están en un búnker la presidenta, su hijo y Agewell, y empieza a salirle todo lo que les puede salir mal, les sale mal, ¿no? Empiezan a perder drones. Resulta que la sincronización de la explosión no estaba tan sincronizada como ellos pensaban. Empiezan a perder todavía más drones arriba una vez posicionados en el cometa, y pues lo que todos esperábamos, el cometa no se destruye, y pues ahora sí que al planeta se lo va a cargar el payaso, ¿no? Y pues viene toda esta escena, en la cena que a mí me gusta la escena de la cena final, es un poquito la última cena de Jesucristo, casi casi.
Pero de nueva cuenta, por ejemplo, el personaje de Timothy Chalamet o Paul Atreides, ahora como lo voy a conocer, a Timothy Chalamet, se me hace que podría no estar y no le pasa absolutamente nada a la película, pero siento ahí que fue más decisión Para de lo único Jennifer que sirve Lawrence. es hacer una explicación religiosa que tampoco me gustó. Es Híjole, el pero personaje que llega científicos que pueden aprender a orar y que pueden confiar en una fuerza superior aunque sepan que ya se van a morir y realmente sirvió para nada. Pues me parece que, o sea, que listo, que dentro del ambiente científico somos muchos los que no creemos en nada, pero eso no quiere decir que seamos, que nuestra, digamos que nuestra no creencia sea tan débil como para caer en un momento de peligro mortal. ese momento que tiene Timothée Chalamet con la oración final, creo que lo pudo haber tenido cualquier personaje. No necesitabas un personaje extra para ese momento de redención religiosa, si lo quieres ver así. O sea, cualquiera pudo haber hecho una especie ahí de oración mal hecha en la cena y no le pasaba nada a la trama, ¿no? Sí, pero necesitas que esté personificado, o sea, que el conflicto esté personificado. ¿Por qué? Porque cada quien está representando un papel. Y entonces, si estás hablando, y regreso a lo que han dicho los tres y lo que creo que queda muy claro, es que al ser una sátira y al decir que Estados Unidos está salvando al mundo como siempre, o sea, las películas se está burlando de sí misma, ajá, se está tomando como broma porque sabe que todas las demás películas de Estados Unidos salvando el mundo son una broma. Tienes que pensar en que Estados Unidos es una sociedad en la que para testificar en un jurado tienes que poner tu mano encima de un libro Sí. mágico. Entonces, Sí. hay una persona que tiene que ser el depositario de esta creencia y de esta visión mágica del universo. Y sí, o sea, a mí me parece que tampoco me cae muy bien el personaje de Timothée Chalamet, pero sí creo que está bien que al final haya una persona que represente esto y no que alguien termine regresando a sus orígenes y haciendo esta cena de acción de gracias de los peregrinos, convenciendo a otros con... no, me parece que ahí está bien puesto, porque Pues, representa justamente esta parte importante religiosa del pueblo norteamericano y se está burlando de sí mismo también. no, claro, pero de repente, a mí lo que me parece excesivo es que, vamos, nunca a nivel guión, y ahí sí, o sea, me va a ganar mi comunicólogo interno, a nivel guión, nunca planteaste esa situación. Entonces de repente aparece en un Deus Ex Machina este niño, porque aparte lo conoce Jennifer Lawrence en la fila de cobro de un supermercado, porque a Jennifer Lawrence queda como muy evidente que le va tan mal que pues ya no tiene su doctorado, le quitan su trabajo en la universidad, termina de cajera en un mini super, que aparte ahí hay una cosa muy curiosa que pasa a su exnovio en la tele de atrás mientras le está cobrando y el exnovio va a lanzar un libro de su relación con ella y el libro se llama Mi roce con el diablo, ¿no? Me parece un apunte ahí como bastante curioso, pero vamos, no tienes este planteamiento previo que ok, sí, yo te podría decir, pues claro, todo mundo ante la crisis, por más científico que sea, ha dicho un, oh Dios mío, ¿no? Eso lo puedo entender. Pero creo que cualquiera de los personajes, ya sea Mindy, ya sea Kate, el mismo Oglethorpe, pudo haber tenido este momento, o inclusive uno de los hijos pudo haber tenido este momento como de, ok, nadie sabe rezar, voy a tomar como yo la batuta, voy a hacer un rezo mal hecho, porque aparte es demasiado perfecto el rezo que hace Timothée Chalamet, ¿no? Es como, wow, o sea, es netamente inspiracional y a pesar de que el mundo se va al carajo, Bueno, tenemos es una este sátira, ápice. tienes que hacerlo grande, ¿Sabe? tienes que hacerlo Es que, exagerado, ¿de es que acuerdo? creo que justo ahí va el asunto. O sea, me parece que también entra en... A mí no me molesta. O sea, sí, sí, no creo que sea una persona que la porta, pero pues ni quita ni da, ¿no? Pero en esa última parte donde reza y donde entonces todos tenemos que tener una redención, me parece que así es como funciona el cerebro entonces de las personas. Digo, hay gente no creyente y hay gente creyente. Y hay gente creyente en el extremo del fanatismo, pero hay gente que decimos, pues yo creo en Dios, pero alejado de la iglesia y alejado de toda rigurosidad que tenga por un estatus social.
Y entonces, cuando te acuerdas que existe Dios, entonces ahora sí rezas, ¿no? Me refiero a que estrictamente tenía que ser así de impulsivo y así de inmediato y así de intenso, porque durante toda la película no se le dio ningún poder, porque no tenía ni siquiera algún poder o alguna situación en la que tuviese que estar demostrada. Entonces, hacerlo en ese momento fue como de, pero todos somos ateos, con respeto a los presentes ateos o con respeto a los presentes creyentes, todos somos ateos hasta que el taxista da vuelta en la calle que no era, ¿no? Entonces ahí sí dices, güey, voy a rezar, ¿no? O sea, Guillermo no, claro está, porque espero que nunca se encuentre una situación en la que el taxista le dé vuelta donde no tenga que darse la vuelta. Sin embargo, para el Vox Populi que cree en Dios de alguna u otra forma, sea del punto que sea, del color que sea, de la forma o no forma que tenga, me parece que es una cosa que se deja como hasta el último y como un recurso inmediato de decir, güey, pues ni pedo, si nos vamos a morir, vamos a intentar por lo menos que mi alma o lo que sea en lo que voy a pensar, en lo que creo, vaya al trasplano o sea, como que para darle un final en el que románticamente, pues al menos no quedó, si quieres, en mí. Entonces, por eso creo que es un punto súper crucial y súper abusivo que esté ahí tan intenso, pero por eso le doy el beneficio de la duda. Ok. Le damos el beneficio de la duda porque es polartritis, nada más. Pero ya discutiremos eso en otro podcast. Dara, ¿qué pasó? No, yo acá muerta de la risa acá las oraciones de Paul Atreides y por el otro lado enojada por el final como tan pues los ricos yéndose en su propia nave espacial, ¿cierto? A mí eso me pica demasiado porque no hay un centro de mando que desde donde se pueda lanzar esa nave espacial. Las naves espaciales no se lanzan solas. No Y esta gente precisamente tiene un momento importante en el que los abandona la única gente que les tenía fe, que eran sus propios trabajadores. Me voy para la casa, yo tengo mamá, yo tengo familia, chao pescado, o sea, hasta aquí me trajo el río. ¿Quién les lanzó esa otra nave que era mucho más compleja, que era supuestamente una nave no generación, pero sí criogénica? ¿De dónde se sacó la tecnología criogénica? O sea, eso me pareció mucho más Deus Ex Machina que el muchachito. ¿Y en qué momento se construyó? ¿De dónde sacaron los materiales y todo estaba supuestamente direccionado para destruir el asteroide? O bueno, para seccionar el asteroide, ¿no? Sí, digo, un registro de errores tan elevado, ¿cierto? Alguien que le ha ido tan mal, o sea, que su único mérito en la carrera espacial ha sido tirarle dinero, ¿cierto? Se dañó este cohete, hagamos otro, échele plata, que eso es lo que hay, tengo la jeta cuadrada, decir plata, ¿cierto? Entonces, el único mérito de este señor realmente era echarle dinero a los cohetes hasta que funcionaran. Entonces, por eso tenía un margen de error tan alto. Yo no me subo en una nave con un margen de error así de alto. Que eso yo lo entiendo como otra crítica, ¿no? O sea, en determinado momento de la película, el gobierno de Estados Unidos se desentiende de toda supervisión, de toda manufactura, de cualquier cosa que tenga que ver con la misión. O sea, se la deja a un individuo, a un particular, y que él sea el que determine si funciona o no, que es mucho lo que pasa ahorita en la actualidad, ¿no? La NASA se ha completamente desangelado de la producción, de la manufactura, inclusive tal vez de la revisión, ¿no? Está sujeto a lo que pueda hacer Elon Musk, SpaceX. De hecho, ahorita pues todo lo que llevan a la Estación Espacial Internacional es vía SpaceX. Entonces, pues básicamente le han dejado la exploración espacial a las particulares. La NASA ya nada más funciona ahí como un ente de supervisión, que medio se respeten las normas, entre comillas, que aparte esa es otra cosa que a mí me gustaría medio tocar, que lo trata muy poquito la película, que es justo cuando dice Oglethorpe que Ishwell y la presidenta de Estados Unidos le han quitado sus derechos sobre los minerales raros a Rusia y a China. Pero esa parte de derecho espacial hubiera sido súper interesante ver, aunque sea un guiño de esa reunión en el momento que estos dos deciden que nadie más va a explotar los minerales raros más que ellos, porque en términos actuales el espacio es de todos.
y todos deberíamos recibir los beneficios de la investigación y de la exploración espacial. Y aquí nada más hay un atisbo chiquitito que creo que hubiera sido súper interesante explorar en el segundo y en el tercer acto, que realmente es eso, ¿no? Es quién tiene los derechos sobre esta cantidad irrisoria de minerales raros que trae el cometa. A mí me parece que la crítica que está señalando está bien redondita y aparte está muy derecha en el asunto de que los drones, por ejemplo, se destruían rápido y decían, ah, no pasa nada, tenemos un montón. Sí. Igual que el spaceship de Stars, perdón, de Elon Musk, se destruye una, se destruye otra, se destruyen 10. No importa, tenemos más, son baratas, la puedo hacer rápido, tengo este proceso de manufactura industrializado en serie, etcétera. Pero justamente este debate de derecho espacial de quién va a explotar los recursos ultraterrestres es algo que va a tener que pasar ya, o sea, ya no en el terreno de la ciencia ficción, sino en el terreno real, es decir, el Tratado del Espacio firmado en las Naciones Unidas se está quedando corto porque pronto, muy pronto tendremos compañías privadas que lleguen directamente a la superficie lunar y que no sea una cuestión de explotación comercial primero, sino que tengan que usar los recursos in situ para poder sobrevivir, es decir, generar oxígeno, generar combustible, tener material de construcción. Por ejemplo, ahorita la NASA tiene una misión análoga en la que está usando una impresora 3D para crear con un análogo de regolito marciano un hábitat, esperando que de vez en cuando lleguen personas a ocuparlo y en este momento hay personas que están a punto de entrar a estos hábitats análogos a Marte para probar, para estar ahí un año, por ejemplo, en una misión de simulación, y que justamente el debate sobre quiénes van a explotar esto y con qué fin, dónde se van a ir las fronteras, por ejemplo, de una nación o de otra en asentamientos espaciales humanos. Esto es un debate que va a estar abierto, que todavía no hay nada, en realidad no hay nada escrito todavía, que se va a tener que empezar a debatir con cosas que empiezan a pasar en este momento, o sea, antes de que acabe esta década. Por lo tanto, pero me parece que la película no iba para allá. A lo mejor no estoy de acuerdo contigo, Ángel, no creo que no creo que le haga falta, porque no es el punto. Nosotros hubiéramos querido meter un montón de cosas, ¿no? Así, creo que hubiera jalado ahí, creo que hubieran estado meter esto al debate, pero no, porque finalmente la intención de la película es solamente lo ridículo que es la comunicación de la ciencia, lo ridículo que puede ser que tengas enfrente la evidencia de que algo está pasando y que nadie te pele, ¿no? Ya bastante da así con eso, y creo que meterle más hubiera sido exagerado. O sea, yo lo comento porque se me hace que el tercer acto es un poco ahí. Es el más flojo, me parece que, o sea, el primer acto me parece extraordinario, que es la presentación de la situación. Creo que es donde mejor amarra y donde entiendes perfectamente quiénes son, las intenciones, hacia dónde van. El segundo acto, que es donde está esta parte mediática, es un poquito, no sé, yo inclusive en algún momento dije, esto me va a generar como epilepsia, ¿no? Porque son cortes sumamente rápidos, realmente tienes poco con tus protagonistas, porque los ves en cortes de, están ahora en este noticiero, ahora están en esta situación, ahora Leonardo DiCaprio está con Kate Blanchett, entonces nunca te detienes en ese segundo acto, y el tercero se vuelve una parte ahí como de repente te meten a la comunidad internacional, de repente está esta solución de la nave que bien dice Dara que quién sabe de dónde crearon, dónde la pusieron, dónde la lanzaron. Parece que es una cosa muy rápida, ¿no? Porque la presidenta le habla a Mindy cuando está cenando con su familia, le dice, te ofrezco 2 lugares, y como si Mindy pudiera llegar en 15 minutos para despegar la nave. Lo único que me funciona de ese final, ya hablando del final, donde se salvan las personas, o el 58% de las personas que estuvieron en la nave, porque solo el 58% de las cámaras criogénicas funcionaron, es que se salva puro viejito. No hay un solo joven en esa última toma.
Y luego lo arruinan así con este animal, el Brontoro, que menciona Ishwell en el algoritmo cuando la presidenta le dice, oye, ¿y cómo me voy a morir yo? No, no me digas. Bueno, sí, dime. Y dice, el algoritmo dice que te vas a morir devorada por un Brontorok. De nueva cuenta, o sea, yo entiendo que es la burla de que inclusive el algoritmo de Facebook proyecta a cosas que ni siquiera existen, pero creo que lo pudo haber hecho más sutil. Para que funcionara esa toma final de Meryl Streep siendo devorada por se me figura mucho al pájaro que sale en la película de Up de Pixar. Se me hace que se robaron ahí el diseño. Ajá, exacto. De hecho, ese no era el final. Según vi una entrevista con McKay, el final versaba en que efectivamente se salvaban toda esta bola de viejitos y que al ver que todos los que morían eran prácticamente los trabajadores, se ponían a ofertar, así, ¿no? Yo te ofrezco $2,000 y me construyes mi casa en este planeta, y que cada uno iba a empezar a ofertar más y que al final se iba a terminar haciendo nada, porque ninguno de los que sobrevivían sabían trabajar. Simplemente tenían mucho dinero y por eso se habían salvado. Entonces creo que ese final me funcionaba mucho mejor que ver a Meryl Streep devorada por un animal que no existe. O sea, se me hace que la crítica hubiera funcionado todavía, hubiera cerrado más, ¿no? Porque aparte este hecho así como de, ay, ¿qué es ese animal? Es un Brontorok, y porque ya me lo dijo el algoritmo, es así como de, o sea, qué bueno que sea sátira, pero es un poquito too much, ¿no? Yo creo que justo, o sea, por ser sátira, o sea, pensando ahorita en lo que estás diciendo y en las cosas alternas que pueden haber ocurrido, es que cualquier final alterno pudo haber ocurrido, o sea, cualquiera donde una vez más exaltaras la incapacidad social de decir, güey, todo lo hicimos mal y el mes y medio, los 6 meses que tuvimos para hacer las cosas bien, porque lo que es una realidad, y me parece que sí es una realidad, y lo experimentamos ahora en la pandemia, y me parece el asunto más real, es que cuando tienes el tiempo en contra, cada minuto cuenta. Pero dentro de ese cada minuto cuenta, entonces de repente empiezan a jugar papeles políticos, empiezan a jugar papeles económicos, papeles sociales, donde una vez más la ciencia pues es por participar. Ya nos diste una vacuna y regresamos a lo mediático, ¿no? Pero me parece muy importante porque en algún punto es que aún así seguimos a 2 años y cacho de pandemia y sin embargo, y sin está mal dicho lo que acabo de decir, espero que lo edites por favor Ángel porque está mal dicho lo que acabo de decir, pero no, edítalo por favor, córtalo, por eso lo estamos grabando. Lo estamos grabando y por eso estamos editando este tipo de videos, Ángel. En base a las conclusiones, a los resultados obtenidos. No me hagas quedar en la ridiculez, por favor, edítalo, pero lo que necesito que no edites es que y lo que me parece que sí es una realidad, es que de todos modos seguimos en pandemia y vamos a seguir, vamos a seguir más tiempo y nos vamos a enfermar y nos van a tener que reforzar vacunas. O sea, que el tiempo ya nos rebasó, el tiempo ya nos sobrepasó, el tiempo que tuviste para decir, en este tiempo nos vamos a incubar y en este tiempo nos vamos a guardar y en este tiempo nos vamos a enfermar, ya nos rebasó todo ese plan absurdo del tiempo que no tenemos. Entonces, volvemos una vez más a esta parte de las conferencias y pues en el 2010 lo logramos, en el 2020 lo logramos, en el 2030 lo logramos. Entonces, y seguimos avanzando pensando en que cada que termine una década, entonces sí lo vamos a lograr porque por alguna razón de iluminación, en los últimos 12 días del mes de diciembre del 2019 se nos va a ocurrir cómo solucionar para poder llegar al 2020. Entonces, me parece que es también una burla esta parte y como una concientización de decir tiempo ya no tienes, o sea, ya no hay. Para esto, para la parte de ambiente, para la parte de salud, para la parte, ya no hay. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con el tiempo que tú te estás vendiendo o que te está vendiendo los medios o que tú crees que tienes? Ok. Es que, bueno, a mí el final no me funciona porque parecería como un acto del destino, ¿no? Así de, aterrizamos en un planeta donde hay un animal extraño que nos comió a todos y chin. Cuando la crítica creo que me cerraría más si es la misma inutilidad de la humanidad la que termina cerrando, aún sea en un planeta muy, muy lejano, ¿no? O sea, creo que funcionaría más a nivel crítica social. Además de que el efecto especial ahí está medio raro. Pero bueno, o sea, yo también ya le estoy buscando ahí como 3 pies al gato, porque pues, es que me gana el productor que llevo dentro en esas cosas. Entonces, sí se me hace un poquito flojo el guión. Y luego tenemos esta escena post créditos donde Jonah Hill de manera mágica se salva, porque aparte lo deja olvidado su mamá.
que así de todas las mamás que han olvidado a su hijo en el supermercado se tienen que sentir sumamente aludidas, eh, pero, pero le funciona porque es el único que se salva. Y lo primero que hace es publicarlo en redes sociales, a pesar de que él se entiende que es el último sobreviviente de la faz de la Tierra, que eso también me molesta un poco, no sé, a lo mejor yo lo entendí mal. Según yo, en la plática que tienen, la primera plática que tienen en la Casa Blanca, Oglethorpe sí explica los efectos del choque, no tanto como que el planeta se va a destruir en un segundo, sino que viene una especie de invierno nuclear, se va a levantar el polvo, se va a tapar el sol y la vegetación se va a morir, entonces no va a haber fotosíntesis, bla, bla, bla. Y de repente la escena final pareciera que choca el cometa y el planeta estalla. O sea, todos nos vamos al infierno en un microsegundo y de repente tienes esta escena post-créditos donde, pues no, el planeta no estalló, sí, Jonah Hill, aunque a Guillermo le molesta, Jonah Hill se salva, es el único sobreviviente de la Tierra, y porque yo siento que es el personaje más sensato, ¿no? Su personaje es plano todo el tiempo, inclusive al final hace un rezo por las cosas, por las televisiones, por todo lo que se tiene, no por las personas, pero no sé, digo, me gusta, se me hace una película palomera, no se me hace la película digna de Oscar que han querido vendernos Netflix, la verdad, ni las actuaciones se me hacen dignas de Oscar, pero bueno, o sea, evidentemente creo que podemos pensar que sí hay un mensaje dentro de toda esta crítica constructiva y no constructiva, más sin embargo, Mariana, no sé qué opines. Está a punto Pero de más sin colgarte embargo, porque no estoy pensando y tampoco estoy entendiendo si me vas o no a borrar esa tontería que dije. Entonces, esperando que hagas tu buen trabajo como productor, dueño, jefe, director, director económico, administrativo y demás de esta bonita transmisión, pues que hagas lo propio. Ok, Y yo ok. pienso, o sea, para finalizar y para poder cerrar esta parte, es que sí tiene un tema, sí tiene un mensaje que por la misma forma en la que está tratada, también puedo entender que para mucha gente haya sido de su desagrado total y diga, güey, pues gracias, pero no tiene ningún sentido y no va para ningún lado. Si no tenemos, o sea, creo que tienes que tener definitiva y la persona, o sea, tienes que tener por lo menos una embarrada, un brochazo de pues todo lo que es al menos el problema inicial que es pues se está acabando los recursos y demás y con poco o mucho fondo, pero tienes que tener esa idea en la cabeza porque si no va a ser muy difícil pensar cuál puede ser el significado que te puede dejar la película sin pensar que pues puede trascender de más, ¿no? Yo lo único que pienso y lo leí en algún reportaje que hicieron que el hecho de que es gracioso que Leonardo DiCaprio esté fungiendo como investigador porque pues Leonardo DiCaprio siempre se ha declarado, bueno, a partir yo creo que de la última década, a favor de las causas que lleven a salvar a especies y demás. Ambientales, sí, Como es muy cuando, ambientalista el hombre. muy ambientalista, pero cae en esta parte de que se le hizo buena idea decir algo respecto a las vaquitas marinas. ¿Y por qué no metemos a todas las vaquitas marinas en un corral? Porque si se están muriendo, pues mejor tenerlas a todas controladas. No, Bueno, al final o lo que sea, pasó es que se murieron de estrés. O sea, que es lo que luego es una vez más esta parte de que, a pesar de que hay miles de científicos y miles de estudios que hay respecto al tema, ¿por qué no le hacemos caso a una figura que va a dar dinero y va a aportar a la causa? Entonces, ahorita hago un apunte sobre eso, pero quisiera escuchar la opinión de los otros dos tripulantes de esta bonita aventura, ya para finalizar el podcast del día de hoy. Dara, por favor. Bueno, pues insisto, sí, yo insisto en que vi esta película obligada para poder hacer el podcast. Y la primera vez que me senté a verla no pude pasar de la marca de los 40 minutos, me pudo la vergüenza ajena, me pudo la trama estúpida, la trama idiota, ¿cierto? La trama que solo funciona cuando los personajes que están ejecutando el guión son idiotas. Entonces, eso me pudo mucho de la película y de verdad, como dices, no la veo como una película de un Oscar, la veo como una película para comer palomitas, tirarle unas cuantas palomitas a la pantalla, gritarle a la pantalla y decirle muchas cosas horrendas. Pero sí, como tal, no la veo pues como la gran película de ficción de los últimos tiempos. Y para montarme en cosas apocalípticas, prefiero Impacto Profundo, mucho más realista. Sí, sí, sí. Y aparte tiene a Morgan Freeman, que ya es ya Frodo. Entonces, pues ahí sí, ya no hay vuelta de hoja.
Fíjate, yo me quedo, ya cerrando, ya para terminar, yo me quedo con justamente el tweet con el que la reseñó Neil deGrasse Tyson después de verla, tomando en cuenta que Neil deGrasse Tyson es quizás el divulgador científico más mediático de las últimas décadas en los Estados Unidos. Es decir, es un tipo que se puso a dirigir y a coproducir y aparte a hacer junto con Androyan una segunda y tercera parte de Cosmos, que es director del planeta Hayden, que es astrofísico, que lo invitan a una cantidad enorme de noticieros, que ha estado en la Casa Blanca, etcétera. Y él dice que conociendo cómo trabajan los medios de los Lo invitamos a hacer conciencia y no nos ha contestado ese correo, por cierto. que él sabiendo cómo funcionan los medios en Estados Unidos, cómo funciona el tratamiento público de la ciencia, él sabe que esa película es un documental. Es decir, dice Dara que es estúpido y que los personajes son estúpidos porque la realidad es estúpida. Es estúpida, sí. La gente que tiene el control de nuestras vidas es estúpida. Y entonces yo me quedo con ese tweet porque resume muy bien el sentimiento de desesperación, de desesperanza que da ver esta película desde esta óptica, ¿no? Porque sabemos de este lado cómo funcionan también las cosas aquí en México y la comunicación pública de la ciencia. Y entonces al final yo me quedo con este tweet. Ok, bueno, y haciendo un apunte con lo que mencionaba esta Mariana, justo hace un par de días, me parece, yo soy muy fan de Jimmy Fallon, invitó a Jonah Hill a platicar de Don't Look Up y decía que los habían invitado a él, a DiCaprio y a Jennifer Lawrence a dar una conferencia sobre cambio climático. Que desde el principio, cuando él recibió la invitación, dijo, bueno, ¿y por qué nos llamarían a nosotros tres a hablar de cambio climático si no somos científicos ni una voz autorizada? Entonces, que confirmó nada más porque dijo, pues a ver qué pasa, ¿no? Que DiCaprio sí estaba muy emocionado porque, como bien dicen, él es un hombre muy abocado a las causas ambientalistas, aunque viaja en jet privado y tiene yates y tiene una huella de carbono ahí medio importante, pero es muy ambiental y no usa desodorante, pero es muy ambientalista, ¿no? El hombre. Entonces, que justo cuando se estaba preparando, entre comillas, para esa conferencia de cambio climático, se encontró una maquinita que él tenía en la secundaria que hacía sonidos de flatulencias. Y se le hizo gran idea llevarla a la conferencia y activarla cada vez que DiCaprio hablaba. Entonces pasan cortes de la conferencia de cambio climático y evidentemente ni DiCaprio ni Jennifer les empiezan a hacer preguntas técnicas y DiCaprio y Jennifer Lawrence pues, ahí medio la sortean, ¿no? Con lo que tienen ahí, con lo que medio pudieron haber investigado durante la película, con sus conocimientos previos. Y lo más divertido es ver a Jonah Hill en una esquina presionando el botoncito de esta maquinita cada vez que habla de DiCaprio. Y esa conferencia tiene más de 10 millones de reproducciones en YouTube, ¿no? Solo por ese pequeño chistorete de Jonah Hill. O sea, así de estúpida es la realidad y así de estúpidos somos los que consumimos esa realidad día con día, donde trivializamos un tema muy importante y lo divertido es el sonido de la flatulencia, ¿no? Entonces, para terminar, ¿qué calificación le dan a esta bonita película? En la escala que quieran, aquí no ponemos trabas, del 1 al 10, 5 estrellitas de 5, astronautitas, no sé, ¿qué calificación le pondrían a esta bonita película? Yo le doy 3 asteroides y medio. ¿De cuántos? ¿De 5? De 5, sí, claro. De 5, ok. Hay a ver en postproducción cómo pongo 3 asteroides y medio, pero se puede lograr, se puede hacer. Sí, creo que a esto va a tocar darle, no sé, tal vez 2 Jonah Hill y media guayaba. Ok, ese está más interesante para postproducción. 2 Jonah Hill y media guayaba. Mariana, por favor, dinos que tu escala es más mundana, por favor. Sí, claro, lo podemos transformar a una escala muy mundana, pero es que, o sea, lo que le comentaba Ángel previo a todo este show es que, o sea, mi crush sí era Leonardo DiCaprio de Titanic, quiero aclarar, o sea, quiero decir que el señor me parece un hombre turbo atractivo y así un poco, pues, no sé, dudo de sus capacidades, sus conexiones neuronales, pero
pero me parece un hombre Pero, muy atractivo. pero sí Entonces, sí pondrías tu crédito Infonavit a su nombre. más o menos, a lo mejor sí lo pongo ahí para quien sea el beneficiario de mi seguro médico, entonces Ok, tal vez sí ok, podría ok, ser. ok, ok. Pues, estás diciendo que tu escala va a estar en icebergs. ¿Cómo? ¿Tu escala va a estar Tu en escala va a icebergs? estar en icebergs. O en barquitos hundidos también? Ay, no, mejor en botes salvados. Yo creo que en botes salvados, pensando en que cada bote tiene como 10 personas, porque tampoco tuvo tantas personas salvadas el Titanic, yo pensaría Bueno, que es una visión tuvo optimista. 2,5 de 5 Oh, botes con 10 personas. Entonces, dos y ok, medio. ok. O sea, se salvaron aproximadamente, o sea, se salvaron 25 25 personas. personas, exactamente. O sea, está Ah, bien. 25 Bueno. de miles no es nada, pero bueno, o sea, Ok, ok. piensa cuántos botes salieron del Titanic. Ok. Habrá que revisar de nueva cuenta la película de Leonardo DiCaprio a ver cuántas personas se Yo la salvaron. checo ahorita, no te preocupes, Ok, ahorita le está bien. reviso. Ahí nos pasas el dato por WhatsApp a ver qué sucede. Yo le voy a dar 2 astronautitas y medio. Creo que, o sea, funciona para esos días en los que dices no tengo nada que ver, no me quiero comprometer con nada. Aparte es una película que creo que funciona mucho si nada más la escuchas. No tienes que prestarle mucha atención a la pantalla. O sea, con los diálogos, o sea, los diálogos son tan simplistas y tan tontos que podrías escucharla y entiendes perfectamente la trama. No necesitas verlo, o sea, puedes ver cosas como, quiero ver el dron y cosas por el estilo, pero más allá no hay, no requiere mayor esfuerzo, ¿no? Entonces le voy a dar 2 astronautitas y medio. IMBD le da 7.3, también creo que está bien, aunque yo no me trepo al hype de ya vámonos a los Oscars, mejor película, todo. No. Ciertamente a Netflix le ha resultado una joya, porque al parecer, aunque Netflix es muy parco en dar sus números de audiencia, es la segunda película más vista de la historia de Netflix, producida por... Esta sí es producida por Netflix, me parece, porque Netflix lo que ha hecho ahorita es irse a los festivales Sí, y comprar las películas que se ven en los festivales. sí. Pero me parece que esta sí es producida por Netflix. Pero bueno, con esto llegamos al final de un largo, o sea, fue casi tan largo como la película, Dios mío, para que, para que vean lo mucho que nos apasiona estos bonitos temas del cine. Nos tenemos que despedir. Ya me toca a mí en postproducción darle forma a todos nuestros bonitos argumentos de por qué es buena o por qué no. Mi nombre es Ángel Silva y les quiero dar muchísimas gracias, las gracias por habernos acompañado en este primer episodio de El Pulsar. Mariana Ruiz, muchas gracias por el episodio de hoy y por acompañarme en otra aventura loca que se me ocurre en el mundo de la comunicación digital. No, gracias a ti, Ángel. Yo jalo hasta donde dice empuje. O sea, tiene proyección. Me gusta no, y gracias a ti, Creo que vas a tener que sacar un compendio de frases motivacionales, producto de Mariana Ruiz. Claro que sí. Yo luego Ok. les paso a ver el patrocinio. Dara, muchísimas gracias por el día de hoy. Y gracias a ustedes por ofrecerme un puesto en esta vaca loca para que nos montemos en este rollo de este pulsar. Súper. Muy bien, Guillermo, como siempre, un gustazo tenerte como parte de mis producciones y bueno, bienvenido al Pulsar. Gracias a ustedes, gracias a los que vayan a ir siguiendo este proyecto. Esperemos que nos veamos aquí seguido y pues bueno, bienvenido sea cada proyecto en el que se pueda hablar de ciencia y en el que se pueda analizar lo que vemos. Venga, entonces pues les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales, @hacerconciencia en Facebook, en Instagram. En Instagram somos @hacerconcienciaoficial, ya le cambiamos el nombre, luego les platico por qué, porque sí es ahí una historia un poco triste, pero bonita. Así sería la historia de por qué le cambiamos el nombre. Instagram, tenemos el Twitch, ahí vamos a tener que revitalizarlo un poquito. TikTok, seguimos en TikTok y no hemos movido partes del cuerpo todavía, entonces estamos muy orgullosos de eso. Nos vemos en el siguiente episodio del Pulsar, en el siguiente viaje. Luego les iremos platicando de qué trata el siguiente viaje. Váyanse a cenar, a comer o a desayunar, porque como esto no sabemos cuándo lo vamos a publicar, aplica para toda hora. Muchas gracias.